Aquí comienza Revoluciona, el podcast de la evolución consciente, presentado y dirigido por Nacor García y Cristian Ilarraza, Verónica Patino en la producción y locución. Hola, te damos la bienvenida a este nuevo programa y lo hacemos totalmente ilusionados. Ilusionados y agradecidos por vuestra respuesta y por vuestros comentarios a través de las diferentes vías de contacto. Y tanto, Nacor, pero no solo los mensajes sobre el trabajo realizado. Las reflexiones y preguntas que nos habéis hecho llegar contienen mucha sabiduría. Es que, Cristian, la evolución consciente forma parte de todo y de todos. Y ya que hablas de mensajes, ¿destacarías alguno en especial? Es difícil elegir. Pero mira, como puedo hacerlo, me voy a quedar con uno. ¿Con cuál? Dinos. Es de Rebeca, y lo recibimos a través del botón Messenger de Facebook. Lo leo literal. Me ha gustado mucho el caso que habéis puesto de ejemplo, pero también creo que es muy difícil pararte a ser consciente de tu respiración cuando el secuestro amigdalino aparece. A mí me ocurre muy a menudo cuando mi hijo pequeño me reclama por las noches. Hay momentos en los que no sé lo que le haría. ¿Qué puedo hacer cuando tras levantarme 6 veces de la cama me pide de nuevo llevarle un vaso de agua? Cuando tenemos que gestionar circunstancias que nos ponen a prueba, como en el caso de Rebeca, tenemos una herramienta muy eficaz que nos permite hacer una gestión inteligente de nuestras emociones. Y recuerda que las emociones son el origen de nuestra conducta, son el origen de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Esa herramienta es el anclaje emocional. Vamos a explicar en qué consiste de manera resumida, porque es un tema muy interesante del que hablaremos en siguientes programas. Por definirlo de manera sencilla, el anclaje emocional es un mecanismo interno por el cual provocamos el afloramiento de emociones constructivas. Emociones que nos orientan a una actitud positiva. Ten en cuenta que la actitud es el estado de ánimo con el que afrontamos las circunstancias. Provocar conscientemente la aparición de este tipo de emociones en situaciones que suponen un reto nos permite tomar el control de nuestra conducta, gestionando estas situaciones de manera eficaz. Para conseguirlo, tenemos que hacer un ejercicio previo. En tu caso, Rebeca, consiste en visualizar y sentir qué supone tu hijo para ti. Recuerda cuando lo viste por primera vez, cuando lo sostuviste en tus manos. Recréate en situaciones positivas que hayas vivido con él y te llenan de satisfacción. Sé consciente de lo que tu hijo significa para ti. Este ejercicio lo tienes que realizar en un ambiente tranquilo. Cuando surja la situación que te pone a prueba, respira para activar la conciencia y recuerda el momento en el que hiciste este ejercicio, lo que sentiste al hacerlo. Después, con esas emociones perdurando en tu interior, gestiona la circunstancia en concreto. Verás que tu conducta cambia y cuanto más lo practiques, más cambiará y mejor te sentirás. El anclaje emocional es un recurso tremendamente eficaz. Yo, personalmente, tengo uno especialmente diseñado para cuando tengo que hablar en público. Antes de salir, conecto con ese anclaje y mi actitud cambia radicalmente, ajustándola a la que necesito tener para afrontar esa situación. Pruébalo, te sorprenderá, porque estarás desarrollando una habilidad que está totalmente alineada con el tema que vamos a tratar hoy. Un tema recurrente,
que nos encontramos habitualmente cuando realizamos coaching ejecutivo, de equipos o coaching personal, y condicionan los resultados que obtenemos. Se trata del poder de la influencia. Efectivamente, influencia. ¿Pero qué es influencia? La definición que te vamos a dar es la que nosotros entendemos como influencia. Queremos romper con cualquier tipo de asociación interpretativa que te pueda hacer pensar que influencia es, por ejemplo, sinónimo de manipulación. Nosotros no la entendemos de esta forma. Decimos que influencias son aquellas consecuencias que nos orientan hacia algo en concreto, una serie de acciones, reflexiones o decisiones que pueden resultar tanto positivas como negativas para uno mismo. Por eso decimos que existe un tipo de influencia positiva o negativa. La influencia positiva son aquellas consecuencias que nos orientan hacia el crecimiento personal, facilitan el equilibrio de nuestra balanza personal y, como consecuencia, de la balanza interpersonal, que es clave en la forma en la que nos relacionamos con las personas. Este tipo de influencia positiva está muy asociada a emociones constructivas y nos facilitan llegar al concepto de ser éxito. Por otro lado, está la influencia negativa, cuyas consecuencias nos orientan hacia la involución personal, generan desequilibrios en nuestra balanza interior y en la balanza de nuestras relaciones interpersonales. Están ligadas a las emociones destructivas y nos alejan del concepto de ser éxito. Y teniendo en cuenta estas definiciones, ¿en qué medida nos afecta la influencia en nuestra vida? Pues Cristian, seamos conscientes de ello o no, la influencia lo es todo. Desde que vemos el mundo por primera vez, estamos expuestos a ese poder que determina o altera nuestra forma de pensar y de actuar. Nuestro entorno familiar, de amistades y la sociedad de la que formamos parte moldean nuestro patrón de pensamiento. Es como si programasen nuestro software particular. Porque el gran poder que tienen las personas o grupos de personas que generan influencia es que son generadores de creencias. Y las creencias son el origen de cómo nos relacionamos con el mundo. Son el filtro con el que asignamos el significado simbólico a los estímulos que percibimos. Y ten en cuenta que ese significado es simbólico, es decir, relativo. En función de dónde nacemos y cuándo nacemos, dicha asignación cambia radicalmente, porque estamos expuestos a diferentes generadores de influencia, o dicho de otro modo, diferentes generadores de creencias. Nuestros referentes, que es aquello que escogemos como modelo a seguir, nos acompañan desde el principio, porque necesitamos tener referencias para avanzar, para crecer, para evolucionar. Ahora bien, a veces pueden ser el motivo de nuestras dificultades para seguir creciendo. Por ejemplo, recientemente, realizando un coaching ejecutivo, acompañé a una persona que tenía un grandísimo potencial, pero que estaba totalmente bloqueada. Después de explorar su realidad, fue consciente de que su superior directo llevaba a cabo un estilo de liderazgo muy determinante, en el que impedía el desarrollo de sus colaboradores para tener él todo el control. Su manera de actuar se podría resumir como: si no lo hago yo, no está bien hecho. Esta persona en concreto era muy dependiente de sus referentes, aunque hasta realizar el coaching no había sido consciente de ello.
El motivo de ese bloqueo era la influencia que generaba en él su superior directo, inculcando creencias sobre su propio potencial que le limitaban, sintiéndose incapaz de crecer, sintiéndose incapaz de convertirse en un generador de influencia por él mismo. Este ejemplo real pone en evidencia la importancia que tiene la influencia para alcanzar nuestras metas y objetivos. Pero, ¿cómo podemos desarrollar nuestra capacidad de generar influencia? Grandísima pregunta, Nacor. Como decíamos al principio, en la definición que nosotros entendemos como influencia, vemos que existe un componente interno y otro externo. Por lo tanto, hablamos de influencia interior y de influencia exterior. Y para poder generar una influencia positiva y de alto impacto en nuestro entorno, debemos tener un control exquisito de nuestra influencia interior. Hoy nos focalizaremos en esta última. Sé consciente de que todos nosotros tenemos y hemos tenido referentes que de una forma u otra han generado en nosotros creencias. Y las creencias son el origen de todo. En cualquiera de los cursos o acompañamientos que realizamos, dedicamos una parte importante del tiempo con las personas para explorarlas y conocer de primera mano cuál es el lenguaje interior que utilizan con ellos mismos. Por lo tanto, la primera herramienta a trabajar para regular tu balanza interior y generar en ti un nivel de influencia positiva será dar respuestas a estas preguntas. ¿Cómo te comunicas contigo mismo? ¿Cuál es el origen de ese murmullo mental que te acompaña? ¿Qué te hacen sentir tus propias palabras internas? Una vez tienes las respuestas, podrás identificar si tu nivel de influencia interior es positiva y te potencia, o es negativa y dificulta el camino a generar una influencia positiva y de alto impacto en tu entorno. En este segundo caso, hace unos momentos Nacor ha comentado una herramienta que te puede resultar de ayuda: el anclaje emocional, con el que puedes permutar tus emociones generando emociones constructivas. Recuerda que somos nosotros quienes hacemos que una emoción dé como resultado unas consecuencias u otras. Las constructivas nos aportan, enriquecen e incrementan el avance hacia nuestra gran intención. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora para generar en ti un nivel de influencia positiva y de alto impacto? El mantra de hoy. Como ya sabes, en esta sección encontrarás reflexiones acerca de frases o principios que te pueden ayudar a ser éxito, es decir, a que todo lo que hagas te resulte altamente satisfactorio. Es sorprendente la cantidad de conclusiones que se pueden extraer de una simple frase. Hemos de confesarte que es un ejercicio que Cristian y yo hacemos con mucha frecuencia, retorciendo las palabras hasta límites insospechados. Para hoy hemos escogido una frase que la encontrarás junto a otro material muy interesante en m6consultores.com y es la siguiente: ser un líder significa tener la capacidad de generar influencia en otras personas, pero dicha capacidad supone una gran responsabilidad, porque la influencia puede ser tremendamente constructiva o totalmente destructiva. Los grandes líderes son personas influyentes, personas que tienen la capacidad de generar creencias. Y esta frase es interesante porque desmitifica el concepto de liderazgo. Es frecuente que se insista en la importancia de desarrollar esa competencia. Y efectivamente es una competencia fundamental, pero igualmente importante es el tipo de influencia que generamos al hacerlo, porque
esa influencia puede ser tremendamente constructiva o absolutamente destructiva. Por ejemplo, en el siglo XX hubo una persona que influyó sobre millones, generando creencias de igualdad, libertad y paz. Estamos hablando de Gandhi. Sin embargo, en el mismo siglo hubo otra persona que arrastró a millones hacia la muerte. Y seguro que sabes de quién hablamos, ni más ni menos que de Hitler. Ambos fueron personas influyentes de su tiempo, que a través de las creencias que generaron hicieron historia y cambiaron el mundo. Pero las consecuencias de sus respectivas influencias fueron totalmente contrarias. Ese es el motivo por el que cuando desarrollamos la habilidad de generar influencia, lo debemos hacer con responsabilidad. Por otro lado, cuando hablamos de liderazgo, es frecuente que nos vengan a la mente este tipo de grandes personajes, o lo asociamos a un entorno profesional. Sin embargo, todos somos líderes, o por lo menos deberíamos serlo. Líderes de nuestra propia vida, de nuestra historia y de nuestra existencia. Para conseguirlo, empieza por generar influencia en tu mundo interior, a través del desarrollo de tus habilidades y de la superación de tus propios límites. Ese es el primer paso, pero un paso fundamental para revolucionar. Historias con sentido. El relato que compartimos hoy contigo alberga una profunda enseñanza. Se trata de un extracto de la obra La Reliquia Prohibida, publicada en mayo de 2018 por Editorial Amarante y escrito por mi compañero Nacor García. Lo hemos titulado Los dos maestros. Quisiéramos saber qué ocurre en ti cuando la escuches, qué reflexión te genera. Dice así. Dentro de nosotros habitan dos maestros, y a lo largo de nuestras vidas decidimos de cuál de los dos deseamos recibir las enseñanzas existenciales. Está el maestro de la oscuridad, que nos instruye a través del sufrimiento y el dolor. Pone ante nosotros pruebas severas para que a partir de las heridas que provocan en nuestro espíritu, recibamos las lecciones de la vida y aprendamos de ellas. Ser aprendiz de la oscuridad es peligroso, ya que las tinieblas son ávidas de poder, y puede llegar un momento en el que, a pesar de que estemos preparados para dejar de aprender de ellas, eviten mostrarnos el camino y decidan convertirnos en sus esclavos. El maestro de la luz, sin embargo, enseña a través de la paz y el silencio. Sus lecciones son un bálsamo para nuestras almas, prescindiendo del tormento e iluminando las tinieblas con su poderoso resplandor. Los dos maestros no son presencias ajenas a nosotros mismos. Forman parte de lo que somos. Al igual que no puedes ver el agua que albergan las nubes, pero que sin ella, dichas nubes no existirían. Por último, ten en cuenta que uno no es mejor que otro. Ambos son igual de necesarios. De hecho, para ser aprendices de la luz, es frecuente que previamente hayamos tenido que ser instruidos por la oscuridad. ¿Qué maestro te susurra en estos momentos sus enseñanzas? ¿A cuál de los dos visitas cada noche cuando se apagan las luces y el silencio se adueña de todo?
convivir con ambos es totalmente necesario. No pueden existir uno sin el otro. Cuando somos capaces de gestionar las enseñanzas de la oscuridad y a su vez disfrutar con las de la luz, nos encontramos en el gratificante camino de la evolución consciente. ¿Qué te ha sugerido este relato? ¿Qué ha provocado en ti cuando lo has escuchado? No te lo quedes solo para ti, compártelo. Seguro que entre todos podemos sacar mucho más partido a esta enseñanza metafórica. Y para eso disponemos de nuestras redes sociales y apartado de comentarios. Busca Revoluciona y nos encontrarás. Hasta el próximo programa. Y recuerda, cuando tenemos una meta y un camino claro que nos orienta, ocurre algo maravilloso. Todo adquiere sentido. Hasta aquí el podcast de hoy. Comparte tus reflexiones, opiniones, dudas y sugerencias. Síguenos en iVoox y las redes sociales. Y sobre todo, revoluciona.